¿Qué tal, amigos y amigas? Buenos días. Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Cambio en el Debate en esta sesión dominical. Agradecemos que nos estén sintonizando a través de las redes sociales, a través de radio por internet y más tarde que nos vean a través de la página de Cambio de Michoacán en el video que se está en este momento grabando. También les agradecemos el que el día de mañana nos puedan leer en su periódico Cambio de Michoacán. Agradecemos a todo el equipo de producción, a don Vicente Godínez Sapien. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un panel muy importante. Nos acompañan el día de hoy representantes, secretarios generales de las principales secciones del magisterio que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a propósito del Congreso, del 11º Congreso Nacional Ordinario, que se celebra en nuestra ciudad de Morelia, Michoacán, desde el día viernes 14, el día de antier, que culmina precisamente el día de hoy, y quisimos aprovechar, ya que se está llevando a cabo este importante Congreso de la Coordinadora, que nos acompañaran aquí precisamente quienes encabezan este movimiento histórico de los trabajadores de la educación, de los trabajadores democráticos de todo el país, que han venido dando una lucha por más de 33 años. Quiero presentar de manera rápida a nuestros panelistas del día de hoy. Le doy la bienvenida y las gracias al profesor Gonzalo Juárez. Él es secretario general de la sección 14 del Estado de Guerrero, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación del Estado de Guerrero. También agradezco la presencia al compañero Daniel López Castellanos, vocero de la sección 7 del Estado de Chiapas. Por cierto, Chiapas fue la cuna del surgimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. También le doy la bienvenida y el agradecimiento a su presencia al profesor Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la sección 18 de Michoacán, anfitrión en este momento del Congreso de la Coordinadora. Igualmente también agradezco la presencia y participación del maestro Rubén Núñez Gines, secretario general de la sección 22 del Estado de Oaxaca. También una sección muy combativa, parte central de la Coordinadora. Y nos acompaña también, agradezco la presencia del profesor Francisco Nicolás Bravo Herrera. Él es secretario general de la sección 9 del Distrito Federal. Bienvenidos a todos. Gracias. Y bueno, quisiera que empezáramos, maestro Gonzalo, que nos comentara qué significa este 11º Congreso Nacional Ordinario de la Coordinadora, precisamente en estas fechas en que se conmemora 33 años del nacimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, allá por el año de 1979. ¿Qué retos se han enfrentado desde su surgimiento y cómo se plantea, cómo se está planteando el Congreso que se está llevando a cabo aquí en Morelia? Sí, gracias, Jorge, desde luego que sí. Y bueno, primero agradecemos, ¿no?, que nos den la oportunidad de estar aquí en este medio tan importante en el estado de Michoacán, y desde luego que estén pendientes de un evento que nosotros consideramos trascendental, que es nuestro 11 Congreso Nacional Ordinario. A 33 años de la CENTE, desde luego la lucha del magisterio democrático, consciente, no se inicia en el 79, ¿no? Hay toda una tradición de organización y de lucha, de resistencia en contra de las medidas que durante todas estas décadas, ¿no?, el Estado mexicano ha implementado, contrarias al interés no solo de los trabajadores de la educación, sino del pueblo en general. Y esa fue la razón del surgimiento con los mejores esfuerzos, ¿no?, de las agrupaciones de gran parte del país. En el 79 se constituye la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y tan es vigente o sigue siendo vigente es que a 33 años, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos igual
analizando, discutiendo en este 11º Congreso Nacional, y no sigue vigente la coordinadora en todos sus aspectos. Es lo que se ha ratificado ya en este Congreso, que más tarde va a iniciar la plenaria, pero las mesas de trabajo ya se desarrollaron y se sigue vigente su línea política, sus objetivos estratégicos. Recordemos que los objetivos estratégicos de la CENTE son la democratización del país, la democratización de nuestro sindicato y la democratización de la educación, que es nuestra materia de trabajo. Y en ese sentido sigue vigente. ¿Por qué? Y nosotros satisfactoriamente lo afirmamos, que ante la pregunta ¿cómo ha sobrevivido esta coordinadora? Recordemos que en los 80s no era solamente la CENTE, había varias coordinadoras, pero la que se mantiene y sigue vigente es esta. Nosotros diríamos que quiere decir que ha representado legítimamente, con fundamento, con respaldo de base, los intereses precisamente de los trabajadores de la educación y de amplios sectores del pueblo en general. Eso así lo vemos, y nos ha permitido sobrevivir a los golpes, ¿no? A los golpes que desde el poder han implementado. Recordemos lo que ocurrió en Oaxaca, que era un golpe a la columna vertebral de la CENTE, o lo que acaba de ocurrir aquí en Michoacán, ¿no? Hace un mes y medio, es un golpe hacia la CENTE, por su fuerza, por su organización, por su vigencia. Nada más que la manera en cómo estamos organizados nos permite resistir eso y más, y avanzar. Nosotros decimos que ha permitido que la CENTE se mantenga vigente. Bueno, el hecho de los comités de renovación, en varios de los casos de renovación total, que se hacen con la consulta y el respaldo de la base. Es decir, en la CENTE no estamos en contra de los cacicazgos, sino permitimos tales cacicazgos ni líderes vitalicios, y eso la base lo sabe. Eso es algún respaldo que tenemos. Desde luego, las tácticas que tenemos de la movilización, negociación, movilización, y las de la consulta a la base, que son lo que permiten que nosotros mantengamos trabajando en la defensa hoy tan vigente como en el 79. Hoy seguimos diciendo, y en estos momentos de un acoso mayor desde los gobiernos neoliberales, hoy ante este acoso pues tenemos que resistir más, ¿no? Y yo creo que el ejemplo más grande que hay de la situación en que está la CENTE es la reforma que viene del artículo 3º. Y ahí sí nosotros no vamos a dar ni un paso atrás, no vamos vamos a escatimar esfuerzos en la defensa del artículo 3º constitucional y en la defensa de la educación pública. Muy bien, muchas gracias, maestro Gonzalo. Maestro Daniel, sabemos que uno de los temas que se están abordando en el Congreso de la CENTE es el balance de lo que han sido estos 33 años de lucha permanente. ¿Qué elementos se destacan en este balance? ¿Cuáles han sido los principales retos, los principales desafíos que ha enfrentado la coordinadora en esto? Coméntenos un poco. Sí, perdón, como decía el compañero Gonzalo, efectivamente nosotros como Chiapas nos sentimos orgullosos de ser la cuna de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Fue precisamente en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, donde los días 17 y 18 de diciembre del 79 se lleva a cabo el primer evento en el que se conforma prácticamente la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Desde su surgimiento hasta nuestros días ha tenido bastantes retos. El fundamental, diría, es el de enfrentar esa política de Estado
en todo este tiempo de vida que lleva, ha demostrado ser la organización que aglutina a todos los compañeros disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En ese sentido, en este congreso y en congresos anteriores, siempre se ha discutido cuál es la perspectiva, hacia dónde tenemos que caminar, cuáles son los retos. Bueno, pues los retos más grandes son precisamente esos de enfrentar esta política agresiva que el Estado viene implementando con todas las reformas, con toda esa política que de alguna manera, lejos de resolver los problemas que se viven en las comunidades, en las escuelas, tienden pues a privatizar la educación, tienden a implementar esta política neoliberal en nuestro país, ¿no? Así es. Y sin embargo, a pesar de esta lucha permanente, cotidiana, estoica por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, ahora hay un nuevo reto, hay una aparentemente nueva reforma educativa planteada por el actual presidente de la República, con todo el cuestionamiento que hubo y que sigue habiendo respecto a cómo llega de nueva cuenta un presidente a la silla presidencial. Maestro Francisco Nicolás, ¿cómo se está planteando desde de la CENTE este nuevo reto que está enfrentando ahora a partir de esta nueva reforma educativa, entre comillas? Buenos días. Mira, antes me parece que es importante complementar algunas ideas sobre el asunto de la CENTE. Adelante. La CENTE no es otro sindicato, porque nos dan mucho esta idea a través de una campaña que se está desarrollando particularmente en la televisión, donde ponen al CENTE y la CENTE. Y aquí queremos aclarar varias cosas. La CENTE no es un sindicato paralelo, no es otro sindicato. Somos una expresión al interior del CENTE que ha luchado siempre por democratizarlo, es decir, por quitar a la cúpula que hoy lo ha secuestrado nuestro sindicato. Y aquí queremos dejar muy claro, es decir, el CENTE no es el Bester Gordillo, el CENTE no es la cúpula que se ha apropiado, el CENTE somos todos los trabajadores de la educación. La CENTE surge precisamente por la corrupción, por los malos manejos que los diferentes cacicazgos han hecho a nuestro sindicato. Es decir, todavía desde luego está ahí presente, por mencionar los últimos, Carlos Jonquitud Barrios, y luego ahora el Bester Gordillo Morales, que con la farsa de congreso que hicieron en Cancún, se acaba de reelegir 6 años más. Estamos hablando 29 años más, donde el Bester Gordillo Morales, insisto, y su camarilla se han apropiado de nuestro sindicato. Un sindicato que, por cierto, genera alrededor de 150 millones de pesos mensuales, y de los cuales jamás los maestros obtenemos ningún tipo de información, ninguno. Y que lo que sí sabemos es que el Bester Gordillo lo ha aprovechado este asunto para campañas políticas. Digo, el PANAL es resultado precisamente de esta apropiación de nuestro sindicato, y el asunto de nombrar a gente en los diferentes puestos gubernamentales. Digo, en el pasado tuvo al yerno todo el tiempo en la Subsecretaría de Educación Básica, tuvo a sus allegados como Yunes en el ISSSTE, que después ya vimos nosotros qué es lo que pasó. Entonces, cuando surge la CENTE, es decir, estos elementos son algunos del por qué surge la CENTE. O sea, tiene digamos que planteamientos ahí políticos muy, muy precisos, y a diferencia de ellos, nosotros consultamos efectivamente a la base. Hoy estamos diciendo que la CENTE tiene presencia en alrededor de 26 estados de la República, con mayor o menor magnitud, que hemos tenido la capacidad de mover a 500,000 de trabajadores en todo el país, y entonces bueno, pues es un referente de organización. La coordinadora es eso, es el referente, hoy decimos único, de
de lucha por parte de los trabajadores de la educación, que no necesariamente o siempre son maestros, somos trabajadores de la educación. Entonces, pues a mí me parece que esta era una parte importante que habría que abundar. Te agradezco mucho el comentario, maestro Francisco. Maestro Rubén, de la sección 22 de Oaxaca, que ha sido también parte muy importante en estos procesos de resistencia de la coordinadora. Sabemos que la coordinadora rechaza todo tipo de reformas educativas que vienen desde arriba, que vienen desde el diseño de unos cuantos, desde el escritorio, y particularmente todo este proceso de reforma educativa neoliberal que se viene imponiendo desde los años 90 para acá. En este sentido, sabemos que tampoco es la excepción en este momento que la coordinadora tenga que rechazar la reforma educativa neoliberal que ahora abandera el nuevo presidente de la República, ¿no? Para algunos usurpador de la presidencia también, igual como Felipe Calderón. ¿Cuáles son las razones de este rechazo rotundo, total, a esta reforma educativa neoliberal? Claro que sí, buenos días. Primero que nada, saludo de manera fraterna a mis compañeros de las secciones que aglutina la coordinadora en este 11º Congreso Nacional de la CENTE. En primer lugar, nosotros, como sección 22 de Oaxaca, hemos repudiado desde siempre la imposición de todo tipo de reformas, y sobre todo aquellas que van directamente a lesionar los derechos de los trabajadores de la educación y los derechos de los trabajadores sociales. En este sentido, desde el pacto que supuestamente firmaron el gobierno del impuesto Peña Nieto y los partidos políticos, nosotros hicimos un pronunciamiento de orden general, en el sentido de que un pacto sin la parte fundamental, que es el sector magisterial, que es el sector obrero, el sector campesino, el sector estudiantil, pues es un pacto a medias. Y conocemos que de ahí se desprende precisamente la reforma educativa. Y desde ahí también hemos dicho que esta reforma en ninguna de las secciones del país va a pasar, en el sentido de que tiene intereses de carácter liberal. Entendemos a la reforma como una deuda que Peña Nieto adquirió con el capital mundial y que hoy quiere pagar a costa de la ofensiva a los derechos de los trabajadores de la educación y a los derechos del pueblo de México. Hemos dicho también que toda esta gama de reformas estructurales es una traición por parte de quienes legislan en el país, por parte del Ejecutivo Federal y en algunas medidas de los ejecutivos estatales, porque bueno, independientemente de que lesiona los intereses de los trabajadores, además la hemos considerado como una traición al pueblo de México. Conocemos los preceptos de la Revolución Mexicana y en ese sentido estas agresiones van directas al corazón de la ciudadanía de México. Por eso hemos considerado nosotros que los diputados, los senadores, los mismos ejecutivos estatales y en este caso el federal impuesto, pues han traicionado o están traicionando al pueblo de México, porque estas reformas atentan no solamente con la educación y con los trabajadores, atentan con la vida social, cultural, pluricultural diría yo, de los pueblos de nuestro país. Yo creo que en todas las entidades hay esa caracterización específica de cada una de las regiones y por lo tanto nosotros en la sección 22 y ahora aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y a sus 33 años de vigencia seguimos manteniendo ese pronunciamiento y hacemos un llamado fraterno, un llamado urgente a las organizaciones sociales del país, porque hoy enfrentamos precisamente una etapa distinta contra el neoliberalismo, contra el capital mundial y contra los empresarios del país, los que aportan la mayor parte de la economía, y esto no puede seguir siendo de esta manera. Yo creo que este magno evento que se celebra en Morelia tiene que tener al final de cuentas
resolutivos de carácter muy específico en contra de todas estas reformas y sobre todo un plan de acción en el que hagamos un llamado, las secciones aglutinadas en la CENTE, a las organizaciones sociales, a conformar un frente único de lucha a partir ya de manera urgente, porque estas reformas ya están lesionando los intereses, sobre todo el asunto laboral de los trabajadores de la educación, de la niñez, de los padres de familia. Por lo tanto, estamos considerando ya que el plan de acción tenga que ver con un propósito único en defensa del artículo 3º constitucional, ya decía el compañero, en defensa también de la educación pública. Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos con la intervención del maestro Juan José Ortega Madrigal para que nos diga cuáles son los elementos centrales de esa reforma educativa, que hay que ver si es realmente reforma y si es educativa, es más política y laboral que educativa. Y también para comentar con todos los demás compañeros acerca precisamente de cuál es el plan de acción que se está perfilando en este momento como parte ya de los trabajos finales del Congreso Nacional de la CENTE. Regresamos. Amigos, continuamos con este programa Cambio en el Debate. Estamos hablando acerca del Congreso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la reforma educativa planteada por Enrique Peña Nieto apenas algunos cuantos días de haber usurpado la presidencia de la República. Y preguntábamos al maestro Juan José Ortega Madrigal, primero, ¿es reforma y es educativa esto que está planteando Peña Nieto o de qué se trata? ¿Y cuáles son los principales elementos que en el análisis que ha hecho la coordinadora son la parte central de esta reforma? Bueno, antes que nada, buenos días, Jorge, darte las gracias por el espacio que se nos brinda a este gran referente nacional de estar en contacto con toda la ciudadanía. Sabemos que este medio tiene una gran capacidad de llegar a todos los hogares, principalmente michoacanos, y bueno, a través de tu persona que has estado orientando esta reunión de trabajo, este panel, pues es grato poder llegar a todos los hogares. Efectivamente, si se hace un análisis sobre lo que se pretende presentar como una reforma educativa, vamos a ver que más bien es una acción de corte empresarial que busca a través de la educación pública hacer el mayor atraco hacia la sociedad mexicana, porque de reforma educativa no tiene nada. Es una campaña sistemática que se ha venido desatando en contra del magisterio democrático, en contra del magisterio digno, para poder darle fuerza a la necesidad que tiene la iniciativa privada de abrir sus campos de inversión. Es una iniciativa que orienta y va encaminada hacia la privatización de la educación como un negocio, para que el que pueda comprar educación tenga las condiciones de hacerlo y al mismo tiempo garantizar a organismos de corte empresarial como la OCDE la mano de obra que requiere para saciar la gran demanda de más ganancias a la iniciativa privada. Aquí revisamos desde muchos años antes con Carlos Salinas de Gortari, se ha venido impulsando reformas educativas que no han demostrado un avance significativo y que han ido abriendo los espacios a los grupos empresariales. Cada día es mayor el número de escuelas particulares en todo el país y van desapareciendo espacios de escuelas públicas como los turnos vespertinos que se venían trabajando en apoyo al pueblo y que hoy por hoy tienden a desaparecer. Estas iniciativas, en vez de ser un apoyo para el pueblo, se convierten en un factor de extrañamiento hacia los mismos derechos del pueblo y de nosotros. De ahí la necesidad de una gran cruzada por el tercero constitucional en todos sus preceptos, en todo su fundamento, más que nada de carácter social. Desde el momento en que hoy por hoy la clase política en el poder se convierte, pues se pudiera llamar en los fariseos del pueblo, porque no es casual
que ante el pronunciamiento de Enrique Peña Nieto de una reforma educativa con un instituto de evaluación, los partidos políticos se alinean y lo aceptan de manera natural, cuando no hacía mucho ellos mismos estaban promulgando o promoviendo algunos en contra de la misma. El hecho de hablar de un instituto autónomo de educación que en sus líneas habla de medir en vez de evaluar, significa que no hay tal, significa que es nada más parte de una campaña, ya decía yo, para ir en contra del magisterio. No se toma en cuenta en esta reforma educativa otros grandes factores, como es las diferencias culturales de un pueblo y otro dentro de este mosaico de diferencias que tenemos en nuestra República Mexicana. No se toma en cuenta las deficiencias en infraestructura, en equipamiento, en los mismos salarios de los compañeros maestros, y se promueve una idea de un estándar, como que si el país fuese lo mismo en sus diferentes condiciones, ¿no? de cultural, política, social, económica. Por lo tanto, nosotros consideramos que en vez de una reforma educativa como lo pretenden plantear, es una iniciativa que busca, insisto mucho, entregar la educación a un sector de la población, a un sector que le puede invertir, Televisa, Mexicanos Primero, que no dejan de ser más que la clase empresarial, y es aquí donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el gran referente a nivel nacional, siente la obligación de una gran cruzada por el respeto, por el estar participando activamente por conservar el tercero constitucional tal y como está establecido. Entendemos entonces que una parte principal de esta reforma educativa, entre comillas, maestro Bravo, es apuntalar este proceso de la llamada evaluación, como parte de lo que se ha venido impulsando en los últimos gobiernos. ¿Por qué? La pregunta de muchos es ¿por qué llevar hasta el artículo, hasta la reforma al artículo 3 de la Constitución, esto que tiene que ver con la medición que ha demostrado su fracaso en los últimos 20 años? Claro, mira, yo este aspecto de la reforma al artículo 3 y la supuesta reforma educativa la pudiéramos abordar desde tres perspectivas, ¿no? O por lo menos desde tres ámbitos. Uno es el contexto y la instrumentación. El contexto, mucho se ha dicho que con la llegada de Chaufet y todo este debate que si se le quita o no se le quita el poder al Bester Gordillo, a mí me parece que es sobre todo un juego político por ahí fuerte, intereses entremezclados, pero en todo caso nos daría la lectura que, bueno, pues, de lo que se trata entonces ahora de cambiar la interlocución. Ahora no será el Bester Gordillo, pero ahora será Mexicanos Primero, porque esa es la señal que nos están mandando. Y esto tiene que ver con la instrumentación. La CENTE lo que dice es una reforma educativa no se puede hacer de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. Por eso nosotros lo que planteamos es, tendría que haber una gran cruzada nacional de discusión con los maestros, con los padres de familia, con los niños, con los investigadores, todos ellos o todos nosotros quedamos fuera de este proceso. Entonces, ¿qué te indica? Desde el origen mismo, la instrumentación misma es una instrumentación vertical, autoritaria, que nada tiene que ver con las necesidades que a diario tenemos en las aulas, en las comunidades. Esa es una parte. La parte educativa, efectivamente, tenemos pero profundas diferencias entre lo que es evaluar y medir. Ellos siguen con su proyecto de medir, un proyecto que efectivamente pues tiene todo un fracaso. Es decir, la administración de Calderón lo demostró. Es decir, con sus propios mecanismos ahora tenemos resultados peores. O sea, eso no ayuda. Pero nos ha metido en un asunto incluso perverso. A partir de la medición se instrumenta toda la política educativa. En las aulas, por ejemplo, ahora, muchos maestros preocupados que si les quitan el trabajo, se meten al asunto de resolver exámenes estandarizados, ¿no? Porque esa es la política. Entonces, todo el año, los pobres niños están resolviendo exámenes estandarizados
que no tiene nada que ver con el desarrollo integral, racional, de una educación que estimule el razonamiento, sino más bien un poco los mecanismos. Y hay un asunto perverso. Ahí afectas directamente la educación de los niños. Pero la otra parte tiene que ver con que a partir de este tipo de políticas se dan estímulos económicos a los maestros y provoca también corrupción. O sea, nosotros como coordinadora hemos denunciado 20,000 veces la venta de exámenes y toda esta red de corrupción que se da. Entonces, ahí digo, podemos ir comentando varias cosas. Quiero dejar muy claro que la coordinadora ha dicho no se opone a la evaluación como tal. Sí, pero estamos hablando de una evaluación y la evaluación no es medición. La evaluación propone diferentes factores, muchos factores, ¿no? Entre ellos, desde luego, el contexto de las propias escuelas, la participación de los papás, la participación, como decíamos, de los investigadores. Hablamos de una evaluación integral. Eso es totalmente diferente a la medición. Y con la medición, bueno, pues sencillamente ahí están los resultados, eso es un fracaso. Desde la perspectiva laboral, que es el otro aspecto que habría que analizar, pues sí, desde luego es un atentado en contra de los derechos de los trabajadores. Cuando te hablan, por ejemplo, que no va a haber plazas vitalicias, yo no sé exactamente a qué se refieren, pero nosotros estamos leyendo ya que un maestro no puede acceder a una plaza base, base. ¿Esto qué quiere decir? Que te mete al trabajador en la inestabilidad laboral total. O sea, ahí está el problema, también un problema bastante fuerte. De por sí, con los exámenes de oposición, que ahí volvemos, ¿no? Te aplican un examen de 80 preguntas y con 80 preguntas te quieren hacer ver si un maestro es malo o bueno. Y también te preguntan de una determinada teoría, la teoría o la perspectiva, el enfoque de las competencias. Un maestro que no sepa el enfoque de las competencias es mal maestro porque no contesta adecuadamente 80 preguntas. Para nosotros eso es una aberración. Entonces, laboralmente tiene ya sus antecedentes los exámenes de oposición, pero además, en los exámenes de oposición, en el caso del Distrito Federal, por ejemplo, maestros que presentaron los exámenes, presentaron los exámenes de preescolar y de educación especial, no hay plazas. O sea, pasaron el examen, va a terminar el ciclo escolar y van a volver a hacer examen. O sea, es además una doble mentira. Lo que encierra el examen de oposición y además si lo pasas, pues no es cierto esto de que te den la plaza. O sea, eso no es asegurado. Dicen siempre y cuando haya plazas, pero como no hay plazas, pues no te dan. Entonces, son muchas cuestiones, ¿no? Sí. Maestro Gonzalo, precisamente hablando del tema laboral como parte de esta reforma, se habla de implantar o de imponer una ley de servicio profesional docente o del magisterio que según la iniciativa enviada por Peña Nieto es la que va a determinar, es la que va a regular los mecanismos de ingreso, promoción y permanencia en el servicio. ¿Esto qué tiene que ver con la reforma laboral que también ya ha sido impuesta a finales del gobierno anterior de Felipe Calderón? Bueno, regresamos, o aquí es la concreción de la reforma laboral ya en el ámbito educativo. La inestabilidad laboral, la cancelación de la plaza base, en fin, toda esta inestabilidad aunado al alto desempleo que hay en nuestro país, imaginémonos con este escenario. Sin embargo, a mí me quiero llamar la atención sobre un punto en específico, es que las posturas que aquí, la información y que estamos nosotros dando, yo quiero dejar claro que no es una ocurrencia o no estamos haciendo un llamado como diciendo ahí viene el lobo y no llega el lobo. No es cierto, ¿no? El neoliberalismo es un lobo y depredador, ¿no? Eso habría que dejarlo claro porque no estamos preocupados, o la cuestión del problema educativo y la reforma del artículo 3º constitucional se enmarca en algo más amplio, que es toda una política impuesta desde fuera, con lógicamente que eso nos lleva a caracterizar el neoliberalismo, qué es y cómo nos afecta. Es decir, la lucha que da la gente y que va a seguir librando no es nada más contra la reforma
educativa, con la reforma del artículo 3, por la defensa de la educación pública. Tenemos que librar una lucha junto con el pueblo organizado en contra de todas las medidas que se están implementando acá. ¿Y en qué se sustentan? Bueno, en lo que es el neoliberalismo, ¿no? ¿Qué plantea el neoliberalismo? Que lo que debe regir en una sociedad son las leyes del mercado. Eso es lo que está detrás. Son las leyes del mercado y entonces todo se vuelve una mercancía. Todo se compra y todo se vende. La dimensión social del Estado, es decir, salud, vivienda, educación, todo se vuelve una mercancía. Y en contra de eso estamos. Es decir, es lo que no podemos, es lo que no podemos aceptar, ¿no? Que todo tenga un precio y que todo se vea bajo el sello eficientista y empresarial, y todo lo tengan que medir ahí, y mucho menos en lo que es salud y en lo que es educación, ¿no? Por eso nuestra actitud de movilización y de lucha en defensa en nuestra materia de trabajo lo más inmediato, que es la educación. Y a veces pues, nos dicen que recurrimos a métodos o algunas acciones que dicen son muy criticables. Nosotros solamente tenemos que dejar planteado la defensa de la educación pública, la defensa de, en este caso, la exigencia de mayor empleo, de salarios dignos, todo lo que eso implica. Creo que es incuestionable. Pueden cuestionar algunos métodos, pero nuestras demandas son justas y vamos a seguirlas defendiendo. La gran agresión es imponer estas políticas al pueblo, políticas que está demostrado que son erróneas, que son fallidas, tanto en lo laboral como en lo educativo, ¿no? Entonces sí dejar muy claro, a nosotros no nos han dejado otra opción más que resistir, organizarnos y resistir. No podemos nosotros dejar que se desbaraten todas las conquistas desde antes, pero desde la revolución para acá, en nuestras manos. No lo vamos a hacer. Pudiéramos no lograr el triunfo en todo esto, pero nosotros decimos, si luchamos, podemos perder. La si última pregunta, porque se perdidos. nos terminó el tiempo. Ojalá que en un minuto Daniel, Juan José, Rubén pudieran delinearnos cuáles son las principales acciones que se están perfilando como parte de lo resolutivo del Congreso, ¿no? Voy a tratar de ser lo más breve posible, comentar dos cosas, ¿no? Primero, la CENTE convoca a toda la sociedad en su conjunto a manifestarnos por la defensa del artículo 3 constitucional, la educación laica, gratuita y obligatoria. Uno. Lo otro, esta CENTE se pronuncia, o este Congreso se pronuncia, entendemos a Emilio Chuaifet como enemigo público de la CENTE, entendiendo que no tiene nada que ver con el asunto de la educación, más bien ha jugado un papel de traidor. Recordemos el papel que jugó cuando la firma de los acuerdos de San Andrés jugó un papel fundamental en el asesinato de los indígenas de Acteal. Entonces, de ese calibre es la persona que pretende darle un cambio a la educación, ¿no? O sea, un asesino. Un asesino, sí, un asesino. Bueno, las expectativas que hoy tenemos, ya se dijo, una gran cruzada por la defensa del artículo 3 constitucional, sin dejar de lado los derechos laborales de los trabajadores y un análisis más profundo sobre el CENTE. Probablemente ya la democratización no sea la mejor táctica, la mejor estrategia que pudiéramos seguir. Pudiéramos estar hablando de algo más profundo, desde a lo mejor una refundación del mismo, tener otras expectativas mayores y la construcción de un proceso de unidad fuerte al interior de la coordinadora en este Congreso, con un plan de acción, con ideas o con acciones muy claras, muy precisas, en donde se puede incluir la ciudadanía en general, porque la educación pública es un derecho de todos, nos incluye a todo el pueblo. Gracias. En primer lugar, yo creo que como Oaxaca celebramos este tipo de acontecimientos en el sentido de que esto le da mayor certidumbre a la gente, a la opinión pública, en el sentido de que como coordinadora estamos implementando en lo mayor posible las coincidencias, consensos para
que este Congreso sea el amplio referente en el marco de la iniciativa que está planteando el impuesto Peña Nieto y los gobiernos de carácter estatal. Yo quiero agradecer la presencia de mis compañeros y enviar este saludo a toda la clase trabajadora del país, en el sentido de que hoy no tenemos por qué perder tiempo, tenemos que aglutinarnos en este frente único en defensa de los derechos de los trabajadores de todo México. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Deseamos todo el éxito en los trabajos de este Congreso que está por concluir. Somos parte de este esfuerzo también, y qué bueno que tengamos la oportunidad de expresar estas ideas a través de los medios. Agradecemos de nueva cuenta al equipo de producción, a don Vicente Godínez de Sapien, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.